parroquia de San Felipe de Jesús. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Buenas noches, mi nombre es Héctor. y su servidor, Enrique Terán. Nos ponemos de pie. Bien, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por aquellos jóvenes que están perdidos, que llegues a su corazón con el poder que tú tienes. No te olvides de las personas que sufren por esta pandemia. Envíanos tu Espíritu para poder evangelizar de buena manera y que el mensaje que queremos transmitir sea entregado en el corazón de las personas que tú has elegido. Y empezaremos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. A ti, Madre María, te pedimos sigas protegiendo con tu divino manto, nos protejas del enemigo maligno y nos alejes de las ocasiones de pecar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estaremos hablando sobre el documento Cristo Vive, que es escrito por el Papa Francisco. Esto fue en la 15ª Asamblea General en el Sínodo de Obispos. Este documento va dirigido especialmente a los jóvenes, a la fe y al discernimiento. Y está, obviamente, como ya lo he mencionado, dirigido a los jóvenes de todo el pueblo de Dios. Estaremos hablando sobre los personajes jóvenes del Antiguo Testamento. Si gustan mencionarnos a quién recuerdan, su historia favorita, o si ya conocen algunos, o igual si quieren buscarlos en la Biblia, ahí están. Claro que sí, Ángel. El día de hoy vamos a hablar de unos 6 principales. Entre ellos están Salomón, Saúl, Gedeón, Ruth, Samuel y Jeremías. Bien, pues yo les quiero hablar de Samuel. Samuel era un joven cuando Dios le había llamado. Samuel significa el que habla con Dios. Cuando Dios le llamó a Samuel, Samuel servía a Dios junto con Elí, que era un anciano. Elí tenía la vista mala. Entonces, cuando se dormían, Samuel se dormía casi junto a él, por lo mismo de tener más atención hacia Elí. Entonces, cuando Dios le llama, Samuel, le dice por su nombre, y va con Elí y le dice, ¿qué pasó? Aquí estoy, ¿para qué me ocupas? Y Elí le dice, no, yo no te llamé, ve, vuelve a dormirte, vuelve a tu lugar. Entonces, esto pasó 3 veces, y a la tercera vez, Elí le dijo, ahora, cuando vuelvas a escuchar el llamado, ya no vengas hacia mí, ya mejor ponte. Y él creía que le hablaba a Elí, más era Dios. Entonces, cuando vuelves a escuchar el llamado, cuando vuelves a escuchar su nombre, se para y dice, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y es ahí cuando Dios ya ve, le la misión que tenía él y todo lo que le habría de encomendar. Qué fortuna poder escuchar tu nombre de parte de Dios. Qué gran dicha poderlo tener. Poder tener una conversación como la que Samuel tenía. Samuel fue uno de los grandes profetas. Pero aquí la pregunta es,
Pero ¿sabes quién también es un personaje muy importante? ¿Quién más? Elías. ¿Qué me puedes decir de Elías? Porque Elías puede representar en este caso a esos adultos, a ese padre, a esa madre que tenemos en casa, a esa persona que de una o de otra manera nos puede decir: yo no te estoy llamando, el que te está llamando es Dios. Así que contéstale: habla, Señor, que tu siervo te está escuchando. Sí, es eso, estar atentos siempre al llamado, al saber escuchar. Tener esa, no escuchar de oídos, sino realmente quererlo escuchar con el corazón, Sentirlo. quererlo recibir, sentirlo. Pero ¿saben quién era otro joven muy importante? ¿Quién? Del que me acuerdo es de Gedeón. Gedeón fue el quinto de los jueces. Su nombre significa guerrero fuerte. Él era un joven cuando el Señor lo llamó. ¿Y de qué manera lo llamó? Lo empezó a buscar, porque en ese tiempo estaban en guerra. Se acercó mediante un hombre que le dijo que el Señor lo había elegido para poder sacar a su pueblo adelante. Pero Gedeón todavía siendo joven, teniendo ¿Carácter? ese carácter, más que ese carácter, ese miedo, esa pregunta, porque realmente es uno de los pocos que se ha atrevido a cuestionar a Dios, porque él directamente le contestó: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Eso es muy fuerte. Y de hecho, cualquiera puede pensar que Dios se enojó con él o se molestó, Sí, al cuestionarle sus tareas que le habían que le encomendado. quitara su protección, por así decirlo. Pero no, Dios lo que hizo fue, le siguió dando más pruebas. Él, aunque tenía duda, el Señor siguió hablando con él, siguió dándole esperanza, y fue que, ya hablando con él, le dio esa fuerza que él necesitaba, esa valentía, esas ganas de seguir adelante, esa motivación. Y por ejemplo, en la actualidad, yo creo que muchos de nosotros, por lo mismo de ese miedo que sentimos, o a lo mejor ese, no miedo, sino el que estamos muy separados de Dios, cuando sentimos el llamado, podemos decir: pero ¿y por qué yo necesito de Él si se supone que Dios está conmigo? ¿Por qué yo tengo que hacer ciertos sacrificios si Dios ya hizo todo el sacrificio que debía de hacer un ser humano para el perdón? ¿Cómo dirías tú, pues, que un joven en la actualidad podría representarnos? Claro que sí, mira, todos tenemos esa incertidumbre, esas cosas que muchos de nosotros hemos reclamado al Señor. Yo en especial, yo te puedo decir una. Yo muchas veces al Señor le reclamé porque no me dejó conocer a un hermano que sé que está en el cielo, que me está apoyando ahorita. Y llegó un punto en el cual, sí, ante Dios yo le comenté, le preguntaba: Señor, ¿por qué no me dejas verlo? ¿Por qué no me dejaste conocerlo? Pero Dios te habla de una manera tan impresionante que no sé, es maravilloso. Muy fuerte, es muy fuerte siempre cuando sientes la presencia de Dios, que pues ni tú mismo, o sea, nuestro cuerpo nunca puede experimentar la presencia de Dios o una respuesta, porque no sabemos cómo reaccionar, si llorar, si tener miedo, si reírnos o si tener coraje. Entonces pues creo que siempre la presencia de Dios es muy muy elemental, muy importante. Exacto. Sabemos que Él siempre está con nosotros, pero aquí la pregunta es: en nuestro día a día, ¿cuándo nos acordamos de Él? Muchas veces le reprimimos o le preguntamos: si estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Pero realmente son pruebas que el Señor nos está dando para que podamos salir adelante a pesar de las dificultades. Podemos poner de ejemplo ahorita la pandemia que está. Muchos pensaron que por esta pandemia, que por esta situación, por esta crisis, bien dicho, la iglesia se iba a separar, pero no. Creo que realmente la iglesia se ha hecho más fuerte en esta cuarentena. Eso lo vamos a hablar más adelante. Héctor, ¿de quién otro personaje te puedes acordar? Mira, pues yo de Jeremías, pues. ¿Quién? Porque Jeremías.
Jeremías, haz de cuenta que él fue llamado a, ¿cómo te explico? A profetizar, a evangelizar, a misión. Pues más que nada como a, es que cómo te explicaré. ¿O tienes algún otro joven que recuerdes? O sea, sí tengo también, o sea, Salomón. Bueno, ahorita vuelvo a Jeremías, porque a ver si quedó cómo te explico. Ajá. Mira, por ejemplo, Salomón. Salomón a la muy corta edad fue rey. Ajá. Pero él siempre siguió los pasos que se puede decir que le dejó su padre David. Okay. Se los dejó con respecto a Yahvé, que es Dios. Él lo siguió, o sea, hasta el pie como era. Entonces se hizo un favorito de Dios. Entonces en un sueño él le dice, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que tú quieras, lo que tú quieras te lo voy a dar. Imagínate, por ejemplo, ¿tú qué pedirías? O sea, si Dios te pone así la bandeja de plata, ¿tú qué pedirías? ¿Qué le dirías? Señor, a lo mejor tú puedes decir, no, dame una casa. Es exacto, o sea, más bien, ahorita les contesto, pero la pregunta es a ustedes, a ver, ¿tú qué hubieras pedido? Si Dios te dijera, ¿qué quieres? Te voy a dar lo que tú quieras. Honestamente, si el Señor me hubiera pedido, que me había preguntado que qué era lo que yo quería, realmente yo se hubiera pedido una riqueza, un auto. Algo material. Algo material. Exacto. ¿Tú? Yo. Sí. No, es que es la verdad. Es que sí, sí, o sea, es algo, se puede decir fuerte, porque dices, ¿qué hago? Lógica, hasta yo luego hubiera dicho, mi rap. Pero ahí les va, o sea, para que vean, no sé cómo se podrá explicar, pero para que veas lo que Salomón dijo. Dice, no, Señor, dice, yo no quiero riquezas, yo lo que quiero es que me des sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y pues. o sea, es una respuesta que te mata. Sí. Bueno, o sea, nosotros tres nos matamos. O sea, porque siendo joven y teniendo esa respuesta. Cualquier muchacho que salgas a la calle y le preguntes qué quieres, luego que te va a decir dinero, cosas, moto. Es que realmente esta actualidad nos ha enseñado o nos ha querido mostrar de una manera indirecta que quien tiene más poder. Exacto. Y realmente es a lo que aspiramos. Tenemos esa ambición de querer más siempre. Pero debemos aprender a Salomón. Que no le puedes a lo que Dios le pudo hacer, a lo que Dios le pudo dar. Para mí fue, o sea, aunque todavía no se la daba, fue una respuesta bien sabia. Sí. Porque, Y humilde. O sea, sí, y humilde más que nada. Y, o sea, pues, Más que humilde, inteligente. Exacto. Porque es la verdad, o sea, wow. Es más, casi estoy seguro que de 10 chavos que les preguntemos, a lo mucho uno, y eso porque ojalá y nos estén viendo, contesten diferente, pero nos va a decir lo mismo. Riquezas, moto, novias, casa, pero fíjate lo que Yahvé le contestó. Porque has pedido sabiduría y no la larga vida y riquezas, te daré más sabiduría que cualquier persona que haya vivido hasta ahora. O sea, te fijas, o sea, de todos modos, que recompensó te la dio. A cambio, pues, de la sinceridad de tu corazón, porque el corazón, Dios siempre le recompensa con todavía más de lo que él pidió. Porque así siempre es Dios. A pesar de que le pedimos algo, siempre Él puede darnos más. Él siempre nos va a dar más. Falta un poco, fíjate. Pero además de eso, yo te daré las cosas que no me has pedido. Te daré riquezas y gloria. O sea,
Ya, Contestas bien y te dan un premio súper grande. si vas más allá de lo mundano, Exacto. pues hay todavía más de lo que Dios te puede dar. Y o sea, es a lo que deberíamos de estar enfocados, porque cuando estemos allá en presencia de Él, no nos va a decir cuántas camionetas tuviste, cuántos plays conseguiste, cuál riqueza es, qué tan grande es tu riqueza. O sea, nos va a preguntar por las cosas buenas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Por eso tengan cuidado. Y la buena va a ser la respuesta que vamos a decir. Así es que, muchachos, no pidan motos ni nada de eso. Tengan cuidado con las pasiones que te dejan. Bueno, las pasiones juveniles que podemos tener. Realmente buscar esa sabiduría de Salomón para poder pedir lo que realmente se necesita y no lo que realmente aspiras a tener. Y también recordemos que la sabiduría no solamente es ser inteligentes o tener un poco más de algo, sino la sabiduría siempre es. La sabiduría es saber disfrutar el momento. O sea, si tú realmente disfrutas de algo, Se podría decir que es sentirlo, realmente vivirlo, porque realmente vivirlo. ¿cuántas veces hemos pasado diario y decir, ya está amaneciendo, pero cuántas veces hemos visto ese amanecer? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a ver? O sea, disfrutar ese momento de decir, Padre Dios, me diste un día más, qué hermoso amanecer. Sí. Eso es tener sabiduría, joven. Entonces, pues sean muy... Tratar, porque sí está difícil ser, pero traten de... Disfruten cada cosa que vivan. Disfruten siempre lo que vivan. Ya sea una salida con los amigos, no sé, a los que les gusta el fútbol. Disfruten siempre su momento. Disfruten, gócenlo como debe de ser. Realmente también hasta cuando se enojan pueden disfrutar el momento, pueden sentirlo, porque es un sentir de ustedes. Entonces, eso es lo que es la sabiduría. Exacto. Ahora también, o sea, tenemos que agarrar algo de Salomón. Sí. O sea, inconscientemente también, no es mucho el tiempo, porque Dios siempre está para uno. No nos vas, es más, hasta con un minuto que le diéramos, que le dijéramos, fortalece mi fe, ayúdame a seguirte más, con o sea un minuto, Sí, un minuto y que realmente de, sea que, de pero corazón. venga que bien, sea de que corazón. digas así como de, pues fortalece. Se lo pido No. para que me lo dé, porque me lo tienen que dar. No, o sea que lo digas de corazón. Y si lo pides de corazón, que trates de seguirlo. Sí. Porque te vas a tropezar mucho, pero eso te va a hacer fuerte. Exacto. Bien, pues otro personaje que... Igual, si ustedes recuerdan a uno, seguimos leyéndolos para poder saber qué otros jóvenes recuerdan, ya sea del Antiguo, del Nuevo Testamento o de la actualidad. Otro de los jóvenes que yo puedo hablar, igual del Antiguo Testamento, es de Ruth. Muy pocos conocen la historia de Ruth. Esa yo no me la sé. Por dos. A ver, ¿qué me puedes decir de Ruth? Noemí, No, ya me acordé. Noemí era una mujer viuda. Ujú. Ella tenía 2 hijos, a los cuales casó con 2 jóvenes. Al pasar del tiempo, esos 2 jóvenes pues fallecieron, y la tradición decía que al momento de fallecer tu esposo tendrías que dejar de lado a tu suegra y podías regresar con tu familia y buscar otro esposo más. Ouch. Se podría decir que eras libre, se puede decir así, ya no tenías ninguna atadura. Realmente, Sí, pues, cuando llega la ese muerte punto, lo separó. la muerte lo separó. Realmente, cuando llega ese punto, ella tenía 2 nueras. Las 2 le dijeron: no, Noemí, yo me quiero quedar a tu lado. Quiero ¿Las dos se seguir". quedaron viudas? Las 2 se quedaron viudas. Pobrecitas. ¿Y qué le dijeron a Noemí? Ambas le pedían, primero que nada, Noemí les dijo: ya fallecieron mis hijos, ya no hay poder que las pueda mantener a mi lado. Ustedes ya son libres, regresen con su familia. Ambas nueras le dijeron que querían estar a su lado.
pero Noemí seguía insistiendo, lo seguía alentando a que regresaran con su familia. Una de ellas realmente tomó la palabra y regresó con su familia, pero Noemí no. Así dijo, patitas, ¿para qué las quieres? Esa es mi suegra, vámonos. Ya tenía permiso. Y realmente aquí la pregunta, ¿cuántos se quedarían con su suegra? Pues dependiendo de qué tipo de persona sea. Sí, eso sí depende mucho Sí. pues no de la suegra, sino de cómo te lleves Sí. con la suegra. Sí, porque realmente, pues si no te ofrece nada, personalmente como crecimiento, pues ¿para qué estar ahí? O sea, si en vez de darte algo para que tú sigas creciendo personalmente, te está haciendo pasar por unos corajes o teniendo... O sea, nada más cosas peleando. Ajá, ¿para qué estar ahí si no hay chiste alguno? Que le veas algo productivo. Ajá. O sea, dices, pues ¿para qué me queda? Sí, no, mejor no. ¿Y qué Y le luego- responde? ¿Qué le dijo Ruth? Ruth se quedó a su lado y le dijo, yo me quiero quedar contigo, a partir de ahora yo estaré a tu lado siempre y tu Dios será mi Dios. Y conforme fue pasando el tiempo, Noemí le empezó a hablar de Dios y fue el punto en el cual O se sea, enamoró de ella él. no creía en Dios. Ella tenía otro Dios, Ruth tenía otro Dios. Ruth tenía otro Dios. Y nada más Noemí- Ruth se quedó y la otra se fue o la otra se quedó. Y eso. Entonces, a ver, Noemí No. creía en Dios Yahvé. Noemí creía en Yahvé. Y Ruth tenía otro Dios. Tenía otro Dios. Y Ruth prefirió dejar a su Dios para servir a Dios Yahvé, Al Dios de Noemí, al Dios de Que Noemí, ya ve. de Yahvé, que de Yahvé. es Dios Yahvé. ¿Qué es la forma en la cual Dios la llamó? Muchos podemos pensar, igual si lo podemos pasar en la actualidad, ¿cuántas veces hemos traído, ejemplo, jóvenes al grupo juvenil que realmente pueden decir, es que yo sí estoy bautizado, pero pues no voy a misa, solo voy en Navidad, en Año Nuevo, cuando alguien se casa de vez en cuando? Cuando es la fiesta. Que es la fiesta de San Felipe. Y se hacen muy bonitas las fiestas aquí. Esta es muy bonita la fiesta, los invitamos 5 de febrero. Bien, entonces, ¿cómo podríamos traer pues esa historia a la actualidad? Sería ponernos en el punto de vista de Noemí, que comenzó a hablarle a Ruth de su Dios, y realmente ese amor que Noemí sentía a su Dios lo transmitió hacia Ruth. Entonces fíjate que La importancia de evangelizar, ¿no? Entonces te fijas qué tan bonito le ha de haber hablado. Sí, ¿no? Y también Y es que así se habla. Sí. O sea, cuando tú vas a hablar de Dios Sí, es a que otra tienes- persona, tienes que enamorar tú tienes a la que otra enamorarlo. persona. Y Porque no- no vas a decirle con que es que si vienes aquí al templo tienes que llegar, sentarte y empezar a rezar, Y nada más rezamos y rezamos y oramos. No, o sea, tienes que enamorarlo, saber de que Dios está contigo, que si vas a rezar con alegría porque Él está Y ahí. porque estás hablando con él Exacto. realmente. Porque cuántas veces hemos venido a la celebración eucarística y solamente A dormir. a dormirse, a platicar con el de al lado. En las homilías cuando nos dormimos. Es buscar ese amor hacia Dios, ese disfrutar, Gusto, ese vivirlo gusto, con sabiduría. Es que vivirlo con sí. sabiduría como lo hacía Samuel, disfrutar ese momento, disfrutar. Ándale, exactamente. Exacto. Disfrutar. Más que Disfrutar nada, ese momento. Es disfrutar. saborearlo. Disfrutar, saborear el momento Sí, de porque- estar hablando de Dios o hablando la palabra de Dios. Sí, porque, bueno, en la misa, no sé ustedes, por ejemplo, en la consagración, cuando el padre impone las manos, yo realmente siento que Jesús está consagrando el pan y el vino, y que realmente Jesús baja en cuerpo y sangre, y o sea, es algo que lo veo así y me quedo de, ¿qué onda? O sea, Te puedo decir algo, es algo, cuando realmente disfrutamos la misa, ese punto, el cual dice la consagración, a mí se me pone la piel chinita. como el clímax, pues, Es el clímax de la misa. De hecho, sí. sí. Y ahorita yo más lo he sentido con lo de las transmisiones así, que lo tienes aquí enfrente y dices, me siento, se puede decir que hasta me siento indigno de verlo. Digo, Sí. es que no puede ser que sea tan
cosa tan perfecta. Como algo tan puro y tan, que yo, ajá, claro, y yo soy nada, exacto, yo soy un poco. ¿Cómo se puede fijar en mí? pecador. Que es como podemos retomar a Jeremías. Realmente él era un profeta, pero era un profeta muy joven. Exacto. Que realmente él su miedo era, él le decía a Dios, pero ¿cómo me vas a llamar a mí si yo soy muy joven? Sí. Bien, pues, otro personaje que yo recuerdo es Saúl. Saúl, pues Saúl fue el primer rey de Israel, del pueblo de Israel. Fue ungido de hecho por Samuel. La historia de Saúl es que era hijo de Quis, que vivía era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel. Entonces, a su papá, que es Quis, se le pierden unas burras y le dice a Saúl, Unas burras, literalmente. unas burras literalmente, o sea, eran burros hembra. Burros hembra. Ok. No burras normales. Y capaz que unas botas. Sí, no no, sé. Exacto. eran unas burras. Eran sandalias. Bueno, Y Quis le dice, no, Quis pues es su Saúl, papá. Quis es su papá. Y le dice, Saúl, pues tienes que ir a buscarme las burras, compa, porque se me perdieron y no las quiero de no vuelta. puedo darlas por Te perdidas. envío junto con otro de mis sirvientes para que te ayude a buscarlas. Cruzan tres territorios, que es Silem, bueno, total, que cruzan lo que fue ¿cómo se Cruzan llama? un buen camino. Cruzan tres territorios. Llegando al cuarto territorio, Saúl dice, no, pues sabes que ya vamos muy lejos y no encontramos nada, mejor hay que regresarnos. Porque, pues no, luego mi papá se va a asustar, va a decir, que ya también se me perdió junto con las burras. Y el servidor le dice, pues aquí en este pueblo se dice que hay un vidente, vamos con él a ver si él sabe algo de las burras. Y Saúl le dice, pues vamos. Este vidente es Samuel. Y Samuel, como hablaba con Dios, Dios ya le había revelado que iba a enviar a Saúl a su encuentro para que lo ungiera como el primer rey de Israel. Entonces, cuando llevan camino, Saúl y el sirviente se topan con unas mujeres que iban por agua y le preguntan que si van bien, pues, para llegar con Samuel. Y le dice, no, sí, pues por ahí ustedes síganle, van Sí. bien. Tú síguele derecho, vas bien. No, es que tienen que llegar antes del sacrificio, porque después del sacrificio comemos todos y nos vamos a morir. Eso. Entonces se apuran. Y cuando ven a Samuel, Samuel ya los estaba esperando. Y le dice, ven conmigo, que yo te estoy esperando. Y Saúl le dice, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿a poco me conoces tú? Yo apenas sé quién eres. Entonces Samuel, para convencerlo, le dice, sí, mira, ya las burras de tu papá ya fueron encontradas, no te preocupes, yo estoy aquí porque Dios me ha dicho que tengo que hacer algo contigo. Y Saúl, pues, era un joven y le dice, pero si yo vivo yo soy de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. Y aparte, de las más pequeñas. Y aparte de eso, de ser de la tribu más pequeña, mi familia es de las más pequeñas de esa tribu. Yo, ¿cómo puedo ser un llamado de Dios? ¿Cómo Dios me pudo hablar a mí? Eso es lo que volvemos como ahorita. Sí, o sea, como de Salomón. siempre ¿Te fijas tenemos- que, o sea,
Dios no se guía por las riquezas de, Sí. es que este tiene, a ese háblale. Sí. No, o sea, se fija en... Realmente ve el corazón. En el que te puede ofrecer, en el que Exacto, ofrece. pero sea una gente humilde, no tanto como tienes que ser rico para que Dios Sí, te hable. sí, no somos elegidos ni nada de eso. Que suena muy chusco, pero realmente fue el cómo Dios llamó a Saúl mediante esas burras. Sí, mediante las burras. Imagínate que eso te diera, por ejemplo, un perrito. Un perrito, y por andar buscando al perrito encuentres a Dios. Llegas al templo. Que se te perdiera Zoro. quieres referir al por zorro él. y- Pues bueno, ya tomamos el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también hay jóvenes. No sé si recuerdan algunos. Entre ellos estaban, Pues ahí son varios. yo el que puedo recordar es del hijo pródigo. El hijo pródigo. Sí. Pródigo. Sí se. Me imagino Pues, que sí se lo han de saber, ¿no? ¿Qué es? Saber, igual si se la saben, pues que nos comenten ahí para ver si A ver, cierto vamos que- a ver qué. para ver si qué es cierto que tanta se la gente saben nos y está todo viendo eso. se la sabe. Sí, para ver qué tan actualizados o qué tan sabiendos son. A ver qué nos Humíllennos. qué nos decir Del hijo del pródigo. hijo pródigo, de la Mira, pues es que, bueno, ya les voy a ayudar. Del hijo pródigo, pues, bueno, me imagino que Valen se lo han de saber. Pero, resumidas cuentas, papá rico, 2 hijos. Ujú. El más pequeño, al son de que el relajo y la fiesta y amigos y vino y todo eso, le dice, ¿sabes qué? Bueno, si yo le diría así, ¿sabes qué, papá o jefe, como quiera? Dame lo que me toca de herencia. De herencia. Yo ya la quiero porque la neta yo no quiero pues, estar trabajando, Esta vida es muy aburrida. Sí, es algo de- o sea, me imagino que tienes una vasta riqueza, dame la mitad y yo me voy y verás que yo voy a prosperar, pues que tanto es mantener Sí, una riqueza. que Pero, puede pero ser podemos difícil. hablar del padre, porque el padre no fue como muchos de, De ahorita hecho, que te de podrán hecho, decir, hacia- ¿por qué te lo voy a dar? Exacto. Voy hacia ese punto. Y que, como tú dices, otro padre, yo conozco unos que es mi dinero. O sea, no te Tú voy a dar consíguete el nada. tuyo, tu trabajo. Así le dijeron a un primo. Que quería una camioneta. No. Él no, en la neta sí, su padre sí. Me dice, órale pues, hijo. Mitad para ti y órale. Ten tu dinero. y Ten tu como dinero tú y veas. vete. Tú sabrás Es tu lo que vida. hagas. Tranquilo. Lógicamente lo que tiene que pasar, él se va con los amigos. Porque eso sí, cuando uno trae, cuando trae un dinero, Sí, pues no falta quien no ja- faltan los amigos. Sí. No faltan los amigos, no faltan las amigas, no falta el relajo. ¿Qué fue lo que pasó? Es que este chavo se quedó Sin nada. seco. Se quedó con el perro de las Tuvo dos que- tortas, sin exacto. dinero y sin jefe. Nada. Y Y luego lejos dice, chi. Tanto llegó su desesperación que para comer se fue con los cerdos, con los puercos a con los comer. criaderos. Y Comida de los dice, desperdicios. pero hasta de- eso, fíjate, o sea, ahí se le prende, pues se puede decir el foco Sí. de decir, En ese momento. y si me voy con mi jefe otra vez y que me trate como un sirviente, Ajá. porque sus sirvientes de ellos comen muchísimo mejor de lo que yo De lo podría que yo comer. como. Y la neta también se necesita mucha valentía para hacer eso. Sí, pues. Que muchos, ¿qué es lo que hace? Bueno, la verdad que no me agrada, pero le sigo igual hasta que deje de existir. Se pierden, pues Hasta que prefieren perderse antes que pedir perdón o que Exacto, porque arrepentir. muchos vienen con el orgullo. Ajá, de que es que mostrar ¿cómo le su- voy a ir a decir que me perdone. Sí, exacto, que mostrar su arrepentimiento, o sea, los hace sentir ¿Cómo le como voy que a dar la razón de que Ajá. él tenía? O- Él venía en actitud de decirle a su padre, acéptame como uno de tus siervos. Pero o sea, qué actitud, o sea, eso es, también se lo reconozco a él, Ujú. porque no deja de ser un joven como Ajá. nosotros. Es un joven que a uno le gusta la fiesta, a uno le gusta el relajo. Y por más que tus papás te dicen, ¿sabes qué? Hijo, es que cálmate.
Llévate la fiesta tranquila. Pero- Y no que luego dice, ¿a poco tú vas a ver? ¿Qué me vas a decir? Ya estás grande, pa, ya déjame Y vivir mi vida. lo peor. Típico ejemplo. Hijo, no estés jugando con ese jarrón que lo vas a quebrar. Hijo, no estés jugando con ese jarrón que lo vas a quebrar. Sí, Lo quebra. no quebras. Y todo, te dije que lo ibas a quebrar. No, pero es que tú no me dijiste bien, tú me hubieras dicho, Sí. me hubieras quitado. Ajá, sí, O sea, luego excusas. Excusas. Y En él vez no. de tener razón. En vez de decir, disculpa, papá, sí me dijiste muchas veces el jarrón, no te hice caso. O sea, para mí sí, digo, sí también, pues sí le doy algo de valor a él porque sí está difícil también Tener los pantalones para poder pedir perdón. retractarse de lo que dijiste. Y la humildad, pues, para Y- pues, trátame como uno de tus trabajadores, pues. Sí, porque o sea, no va a decir, tengo que llegar y tengo Y que yo soy tenerme el hijo. igual, soy su hijo y denme mano. O sea, con una humildad de que, pues, De que sí, pues como ya. tu servidumbre, no me veas como tu hijo. Y su papá sí es todo amor. Porque sí, en cuanto lo ve venir, así como andaba mugroso, harapiento, Todo vago, vagabundo. llega y su papá bien relajado, bien vestido, bañado, perfumado y llega Véngase, y, mi hijo. hijo. Entonces, Y luego, o sea, no me acuerdo bien, pero no sé si lo deja hablar o no, porque él se arrepiente. Él va con la actitud y le dice, le dice, pues, trátame Le como dice uno de primero tus- él, ¿verdad? De tus servidores. No, le no. dice primero él, Y- trátame como tu servidumbre, no me trates como tu hijo. Sí. Ay, el papá, ¿qué hace, papá? Sí. ¿Qué pasa? Le dice, no, hombre, a ver, tráiganle, bañen a mi hijo, Vístanlo. asíenlo, vístanlo con las mejores galas, pónganle sandalias en sus pies y maten al becerro bueno. Gordo, Al mejor becerro. al mejor becerro se puede decir. Esta parábola, ¿qué nos puede decir Dios mediante eso? Mediante la parábola que acabas de explicar. ¿Cómo Dios nos refleja eso? Pues, o sea, se refleja en varias maneras. Una de las maneras puede ser que Dios es como el Padre. Porque Sí, Él siempre te va a... Así no entiendas que eres el jarrón. O sea, Él siempre va a estar contigo. Sí, y Siempre va a estar ahí, te va a estar con los brazos abiertos para recibirte en cuanto, como vengas. Si Ahora- vienes arrastrándote de lo mal que te sientes, Él está para abrazarte y levantarte, fortalecerte. sí. Es muy... Y darte todo. Darte todo. Porque te da todo, te manda nuevo. O sea, te regresa y dices, caray, estoy nuevo. Te renueva, eso- te reaviva. Por eso hay que tratar de nosotros aceptar o tomar la actitud del muchacho. De aunque sea tener la fuerza, el valor, de aunque uno lo haya regado, hay que ir a pedir Volver a perdón. Dios, confesarte. En este caso, volver, confesarte, hablar con Él, pedir perdón. Otra vez hacer oración. De nuevo. Lo primordial para estar en comunión con Él. Exacto. Y la Eucaristía. ¿Qué te pareció? Pues bueno, esos son algunos de los jóvenes que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan. Pero podemos pensar en ¿qué otro joven importante tenemos? Tenemos a Jesús. Jesús. Claro que sí. Podemos hablar de Jesús porque pues, obviamente Jesús fue joven como nosotros. Hombre joven. Que realmente pues todos sabemos que murió en la cruz a la edad de 30 años. Ajá. De 33 ¿Cuánto? años. Según 33 yo, años. 33 años. Yo dije, Sí. creo que me equivoqué. ¿Qué pasó yo, ahí? pero- No, a la edad de 33 años y pues después ya no es joven. Pero realmente De hecho, las escrituras, el de hecho, evangelio... porque dicen que si son jóvenes. No te quieras dar por... No, de hecho, porque un señor sí dijo, dice, ¿cuántos años tiene?
Y le dijo el otro, tengo 35. Dice, oh, pues estás joven. Sí, ¿por qué le dijo? Porque él tenía 55. Ya más cascarón. Sí. Porque no sé si recuerden, el Evangelio nos habla de la niñez de Jesús. ¿Quién recuerda ese Evangelio que habla sobre cuando Jesús se perdió? Bueno, no estaba perdido realmente, simplemente se alejó de sus padres y se Cuando quedó en venía el la templo. caravana. Ajá. Aquí podemos hablar de que sus padres podían pensar que venía con un familiar o que venía con alguien más, pero que venía en la caravana. Uh-huh. Pero no, realmente él se quedó en el templo, entre los doctores de la ley, explicándoles. Que ya desde muy pequeño era muy, Pues es que él era muy sabio. Y imagínate, un niño para explicarle a los adultos para que tan ya solo tienen estudios y todo. exacto, o sea, tan solo que un niño esté contigo a los 3 años. Sí, que un te hijo de esté mi explicando. prima está conmigo un rato jugando carritos, pero después se va. Sí, pues y eso sí. es jugando carritos. O sea, algo que a ellos les Es gusta. algo que a ellos les gusta, no que sea Jesús y se ponga a hablar con ellos Sobre Dios. Yo estaba estudiando sobre Dios. Sobre las escrituras. Sobre las escrituras. Pero te digo algo, bueno, me ha tocado, tengo vecinas que a veces dicen que el Señor era alguien muy solitario, que siempre estaba rezando, no sé, que estaba encerrado en el templo, Siempre estaba. dándose golpes de no te pecho. digo, o sea, Pero realmente el Señor era alguien muy sociable. Por eso sus padres, al momento de que no lo encontraban en la caravana, por el hecho de ser muy sociable, pues pensaron que venía con alguien más. Empezaron a preguntar. Empezaron a preguntar, pero no se preocuparon porque pues, él era alguien muy sociable. Ujú. Él fue joven como nosotros. Sí, un joven está siempre conociendo nueva gente. Siempre estuvo platicando, tuvo miles de amigos. Sí, sí, sí. Es por eso que cuando realmente empieza su vida pública, todos comienzan a preguntarse, caray, pero que no es el hijo del carpintero. Se asombra. se asombra porque dice, si mal no recuerdo, él ejerció ese oficio. Ajá, él fue carpintero. Exacto, y dicen, ¿por qué va a ser él alguien si es un carpintero? Sí, o sea, él que nos puede decir que su papá es el carpintero de él. Exacto. Que es como si dijeras, ahora don Toño, el de la tienda, me está hablando de Dios. Pues ¿en qué momento le llegó la sabiduría? Sí, exacto. ¿En qué momento Dios le tocó el corazón? Le tocó el Bien corazón. caro. Porque a pesar de que Jesús es Dios, él tuvo esa humildad de realmente de escuchar a sus padres. Porque aprendió el oficio de su padre, del ser carpintero. En muchas de las escrituras lo nombran como el hijo del carpintero. Y posteriormente, después del deceso de José, le decían el carpintero. Jesús el O sea, realmente fue alguien que se trabajó. dieron ese título de carpintero. O sea, realmente fue alguien que trabajó como nosotros. Alguien que estaba de un lado para otro hablando, tenía amigos, hablaba con la gente que pasaba. No sé, me lo imagino como que iba por las calles y, ¿cómo estás? Ajá, Buenos como- días. Bien amigable y sociable. Era alguien muy sociable. Entonces, por eso todos en todo el pueblo de. Se impresionaban, unos decían, pero él. Oye, pero pues si él anda platicando, anda pues muy sociable el muchacho. Platica aquí, platica allá, y ahora me dicen que él es. Y ahora él sabe todo esto. Algo así. Pero ¿sabes qué fue lo que nos mostró Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que Que debemos de ser jóvenes y podemos empezar teniendo una iglesia joven. Una iglesia joven que siempre se renueva. Una iglesia joven que siempre se renueva. Iglesia joven. Sí, ¿Sabes porque que eso se podría decir que la iglesia se renueva, pero nosotros que tenemos juventud tenemos que ayudarla a es que, renovarse? mira, eso es algo muy. Los jóvenes, como decía a los mayores, los jóvenes son los que revitalizan. ¿Por qué? Porque contagian la alegría a los Es que adultos. su juventud, no sé si se han fijado, de hecho no sé si se el ánimo. fijaban, o ustedes que se fijaban,
Un tiempo hubo que estuvimos los del grupo juvenil danzando, alabando a Dios antes de misa. ¿Te fijaste que al principio de lo que hacíamos eso, o sea, toda la gente se quedaba viendo así como de... Y estos raros. ¿Y estos qué? Sí, ¿Y estos qué ¿qué onda? les explico? ¿Te Ya fijaste después al transcurso del tiempo? se La empezaron a gente unir. también danzaba. Sí, eso es muy bonito. A mí se me quedó con una señora, o sea, yo, la verdad, se sabía mejor los pasos que yo. De hecho, no sé si han tenido la oportunidad, pero una de las paredes de aquí del anexo habla sobre los santos y dice, ¿quiénes son los santos? Los santos son los locos de Dios y realmente debemos de estar locos por Dios. Sí, debemos de estar locos. Sí, por- hay de que, amor por Dios. exactamente, si nosotros queremos una iglesia joven, tenemos que apoyarla con nuestra juventud. Los jóvenes somos un punto muy importante. Exactamente. Como joven, bueno, la iglesia también como un joven, ¿qué necesita? Recibir el poder de la palabra de Dios. Siempre. Entonces, cuando un joven recibe, que te pones a leer las Sagradas Escrituras y dices, Dios me dijo esto, yo traía esto y es justo lo que yo quería escuchar. Te da, Ahí es, te da y te da exactamente fuerza, el punto te en el que tú reanima. dices, fíjate que Sí. como que siento que ando fallo aquí y te pones a leer algo sobre él y Sí. te lo manda, dice, aquí está. También la iglesia en general siempre también se renueva o se rejuvenece recibiendo la Sagrada Eucaristía. No sé si ustedes han sentido cuando comulgan ese ardor en el corazón. sí. Bueno, en lo personal yo siento ese ardor en el corazón, esa alegría, esas ganas de querer Como siempre que estar, renuevas, siempre que querer estar renueva el unido cuerpo, con se Él. renueva Como el los alma. discípulos de Maús que iban caminando al lado del Señor y Se realmente sentían perdidos solos. se sentían perdidos Tristes. solos, acababan de perder a su Dios. Dios. Pero realmente ellos mientras iban caminando y escuchaban a Jesús, Les ardía el corazón. les ardía el corazón, pero ellos no sabían No por sabían qué. que era Él. Cuando realmente ya descubrieron quién era Él, regresaron alegres, saltando Digan, rápido. ¿por qué? Con Decían razón, el corazón de alegría. Con razón nos ardió el corazón. Es sentir esa calidez de tener al Señor, de escucharlo. E igual, otra vez, vivirlo con sabiduría, sentir, dejarse. Dejarse tocar por Ah. él, dejarse tocar, dejarse expresar nosotros esa euforia de Sí, juventud y que es tenemos. lo mismo que la misma iglesia necesita. Tú sabes que la Eucaristía no tiene que tú digas, un señor se va a estar así bien tranquilo. No, pues un señor también adulto, una persona anciana de la tercera edad, me imagino que también al recibir la Eucaristía pues siente así, qué bonito se siente esto. Entonces la iglesia se renueva junto con todo eso. Por eso los jóvenes son algo muy importante también. Es algo muy primordial Ujú. para la iglesia. Que de hecho impulsar debe- esa juventud. Que de hecho debemos aclarar que el decir jóvenes o referirnos a jóvenes no nos referimos simplemente a una edad. No, sino realmente exactamente, Eres joven no, porque no, tienes no. 15 años y no Exacto. tienes más de 25. porque puedo hablar de un amigo que ya está cerca de los 30 y él se sigue sintiendo joven. Exactamente, porque te digo que esa señora la neta me dejó, dije, o sea, me dejó, Sí. dije, Sí, o sea, tengo amigos, no quiero decir nombres, que no que quieren ellos más. estaban sentados así normal. Y la señora, aunque estuviera grande, de todos modos, Ella se danzaba con levantó alegría. y se puso a Sí. danzar. O sea, no necesariamente como dijeron, se necesita una cierta edad. La juventud no es una edad determinada, sino un estado del corazón. Un estado en el que quieras sentir a Jesús, en el que te dejes, en el que necesites esa necesidad que tengas, no sé, un espíritu fuerte, que no le dé vergüenza, porque en este Exacto. tiempo eso es. Sí. Fíjate que Esa vergüenza siempre. Fíjate que muchos, también en este documento, el Papa nos dice, jóvenes, no se sientan raros, no se sientan como bichos raros por ser seguidores de Cristo. Al contrario, alégrense, demuestren que servir a Dios no es algo malo, no es Eso es algo lo que de... volvíamos. Ajá, O sea, no es porque quiero seguirlo a él y ya tengo que llegar al templo, meterme Ajá. a rezar y estar No. sentado. No, en sí, pues nos llevamos como gente normal. Sí. Y al contrario, en vez de... Yo he notado que muchos
compañeros, amigos ajenos al grupo que me dicen, no, es que ando bien triste, no, es que siempre se la pasan mal. Y yo digo, acércate a Sufren Dios. porque quieren. Y yo así como los evangélicos, para de sufrir. Acércate a Dios, yo siempre les digo, acércate a Dios, hermano. Dios te está esperando. Tengo un amigo que Dios te espera así. se resiste, lo tengo que hacerlo cambiar. Y va a cambiar. Que venga, porque Iba a cambiar. Y es eso, como joven, siempre, más bien, como joven seguidor de Cristo, dar a notar esa alegría a los demás, porque todos somos hijos de Dios y Dios nos quiere con Él. transmitirla. Transmitir esa alegría, esa alegría energía, que se siente. el poder que Él nos da, la energía, el sentimiento que nos provoca. Que realmente el Papa en este documento nos exhorta a realmente aprovechar nuestra juventud. Aprovecharnos, porque también Mira, la neta, el libro se ve bien morrito, pero neta se los recomiendo. se lo recomendamos. Está exactamente para un joven. Para un joven, porque hay muchos que ven la Biblia y dicen, Sí. está bien. Fíjate que eso también lo toca en el punto que dice que los jóvenes ven a la iglesia como que algo bien aburrido. ¿Por qué? Porque los adultos hacen que los jóvenes vean eso, que los jóvenes digan, pues tengo que ir al templo. Sí, es lo que te digo. No, o sea, que está- hace poquito les comentaba que me pasó que estaba yo haciendo oración en un templo y entró una pareja y se sienta el muchacho y se sienta la muchacha. Entonces la muchacha se le recarga así en el hombro y dije, qué bonito, están expresando su amor en la casa de Dios. por dentro. Sí, yo así de, la soltería eterna. Y entonces una señora estaba Porque ahí quieres. cantando, estaba alabando y todo. Y en cuanto los ve, se para y los empieza a regañar. No, que cómo hacen eso, que esta es la casa de Dios, respeten. Entonces, eso es lo que un joven dice, nomás voy a que me regañen, ¿para qué voy? Exactamente, la misma gente se puede decir que corre a la. Es por eso que también En este caso a la pareja. exhorta a las personas más adultas a cambiar esas actitudes contra el joven. Ellas ocupan mucho. A no hacer menos al joven, porque realmente el joven es muy necesario. De hecho, ellas también llevan un gran papel en la juventud de la iglesia, porque un joven lógicamente que va a traer su ánimo, Sí, pero ellas tienen que enseñarle ¿A cómo cómo? expresar ese ánimo Viene ahí también dice, y no decir con que, como esa señora, sí, que no, eso no. o que te regañen porque te cruzo. Entonces, también el Papa nos dice, así también jóvenes, ustedes no quieran hacer siempre lo que ustedes quieran, no quieran siempre a fuerzas que sea lo que quiero echar relajo, vamos a echar relajo, y si me vienen y me regañan me quedo calmado un rato y otra Y vez, sí. no, ya es también escuchar a los adultos, Tratar de agarrar onda. porque ya son un montón de experiencias vividas que nos ayudan realmente a crecer personalmente y espiritualmente. Pero bueno, hablamos de la juventud en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de la juventud de Jesús, de la juventud de la iglesia, pero nos falta hablar de una joven muy importante. ¿Recuerdan? María. No, pues María todo amor. de hecho no hay palabras para decir que ella es Sí, Ella es el único ser sin pecados. Realmente no manches, es, fíjate, no. es esa joven por esencia que de hecho es esa joven se puede decir por excelencia que debemos aspirar a ser. sí. Porque si Por recuerdan en el eso nos momento, dicen, María nos enseña a ser santos. María nos No, enseña a es que ser ella santos. es ella, o sea, Porque no sé si recuerdan en el momento de la anunciación, María era una joven. Y realmente que te digan, tú vas a tener al Mesías, El Mesías, al Salvador. pues hasta cierto punto pues como que te da miedo, no sé, como sí, que le dudas. es que es un gran peso. Es un gran peso. Es un Sí, o gran sea, peso, toda la una gran misión que conlleva. responsabilidad. No solamente el Y criarlo, dice, el ver la muerte de No, uno por el sufrimiento que va exacto. a tener. O sea, porque Ah. todavía dijeras, y aún así es feliz, para todas las madres es felicidad,
ver a sus hijos crecer, hasta que ellas dejan. Y ella no, a ella le tocó ver crecer a su hijo. Ver crecer. Y Obviamente también la educó. sí, o sea, le pero... fue enseñando todo de la Biblia y todo eso. Y o sea, al momento, o sea, de que le dijeron eso, no es de que, ay, ¿yo por qué? ¿Y yo por qué? Y yo no. Y no. Que fue realmente, es lo que digo, es la joven por excelencia. Porque a pesar de tener ese miedo, bueno, realmente no sintió miedo, realmente ella comenzó a sentir seguridad. Porque ella no fue como que dijo, pero está bien, yo tengo al Mesías, pero yo quiero un seguro de que voy a tener riquezas, no sé, algo así. No pidió nada. Ella no pidió nada. Y realmente, a pesar de esa inseguridad que tenía, ella dijo un sí firmemente. Ese sí que... Al chas. Sin pensarlo, realmente dijo ese sí que todos debemos aspirar. Cuando el Señor nos llama, cuando nos dice, Ángel, Héctor, esta misión está para ti. Es una... Qué miedo, pero que también qué gran alegría. Exacto. O sea, qué alegría es de... lo que decimos de... Tan solo de escuchar que Dios te habla. Imagínate que te diga, por ejemplo, Héctor, y tú, ¡ah! No! ¿Quién me habla? Y que sepas, o sea, esa es una impresión, pero ya después de que tú te enteras de quién es, la reacción que tú vas a tener para él. Sí. Muchas reacciones de... Qué bueno. No, esa reacción. Porque a cuántas dificultades no se enfrentó la Virgen María. Sí, pues No, principalmente que... tuvo que huir, primero tuvo que nada. huir. Sí. Después buscar su asilo. ¿Cuánto no batallaron? Sí. Pues de hecho hasta donde tuvo que dar a luz. Exacto, que tuvo que huir en un porque mundo pesado. había esa persecución hacia ellos. No, vaya que sí sufrió. Por eso Sufrió tengo mucho. que no hay palabras para describirla. ¿no? Por eso, jóvenes, y también a las demás personas, hay que ser como la Virgen María. Hay que tener ese sí firmemente hacia el llamado de Dios y buscar la santidad. Recordemos que la santidad no es solamente estar siempre en el templo, siempre comulgando. La santidad, si bien lo dicen, es tener una fe perfecta, en no poder cuestionar a Dios, en no tener duda de que Dios es el Todopoderoso. Que de hecho podemos caer en mal en pensar de nada más decir, es que la santidad en la juventud solo viene en la iglesia, solo es tiempos de antes. Realmente hemos tenido actualmente jóvenes santos. Hay un joven santo que se murió hace poco, en el 2015. Imagínate, en el 2015. 15, ¿verdad? Sí. Otra tarea para ellos, déjaselos a ver, que ellos nos expliquen. ¿Quién? ¿Recuerdan ¿Qué jóvenes? A ver, ¿qué jóvenes? A ver si muy. O no específicamente el que nos digan en estos últimos tiempos, a ver quién ha sido. O que otros jóvenes santos recuerden. O sea, hay varios. Tal vez no es muy reciente, pero podemos pensar en 1857. Podemos hablar de Domingo Sabio, no sé si recuerdan, que él era muy joven cuando murió. Él realmente entregó su vida al Señor. Él demostraba esa alegría hacia todos los demás y todos se quedaban viendo como de, pues... Era el contagio. Era el contagio, los contagiaba esa alegría. La alegría del Señor. Tanto fue su amor por el Señor que murió de una enfermedad que estaba en ese tiempo, en este caso era la tuberculosis, pero realmente él hasta su último momento, él siguió hablando con Dios, él siguió rezando, él siguió alabando al Señor. Nunca se entristeció. Sí. Pues es como lo que decías de, porque si yo nunca dijo, porque si yo te estoy siguiendo y estoy contigo, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me haces esto? No. Sí. Él no supe si está feliz, a lo mejor tú sí sabes, pero me imagino que lo recibió de buena manera la enfermedad. ¿Sabes qué fue lo último que dijo Domingo Sabio cuando partió? Yo quiero escuchar eso. Dijo, qué maravilla estoy viendo. Realmente él estaba viendo al Señor, estaba viendo a Dios en sus últimos momentos y él sabía a dónde iba. Padre, Pues está también San Felipe. San Felipe de Jesús, que es nuestra parroquia. Que lo estaban siguiendo y que lo llevaron, que le...
Ajá. Sí. Y así lo llevaron por el monte Camínale. con piedras y todo. Y vamos a ir a la crucifixión. Tú tienes que ir caminando. Y dicen que la historia relata que aún así, con todo ese dolor que pudiera llegar a sentir, él seguía cantando lleno de gozo, alabando al Señor. Imagínate en el camino, saber que vas hacia tu muerte. Y aún así recibirla, tú recibirla de una mal manera. y aún así ir danzando, cantando con gozo. Tan solo Realmente fácil, lo que se puede, a ver, Realmente lo que él hizo, no sé si recuerdan, él llegó a abrazar su cruz. De felicidad, de decir, ahora sí yo voy con Dios. Imagínate cómo ahorita fuerza de voluntad para hacer ¡Qué eso. amor! es realmente, como les decía, la fe perfecta de nunca dudar de Dios, de aún así, a pesar de las circunstancias en las que estés Y a atravesando. lo mejor me salgo de tema, pero no sé si podría encajar con los ladrones que estaba Jesús. Si te fijas, ahí están las dos partes. Una parte quejándose, diciendo, ¿y por qué? Si tú eres, ¿por qué no nos salvas? ¿Por qué no nos bajas? Y está la otra parte, que aunque dice, ya me va a llevar la calaca, pero de todos modos, ojalá que cuando estemos allá te acuerdes de mí. Nada más que te acuerdes, no le pides Sí, el que me arrepentimiento. metas o que vayamos, no. Nada más acuérdate. O sea, si ves las dos partes ahí y dices, tener que Sí, tener fuerza realmente. de decir y más bien de aceptar Y lo que Él te manda. de decir sí a Dios, Y un de sí, decirle, es tu voluntad y como dice, se haga tu voluntad. ¿Qué más? Pero bueno, realmente ya estamos llegando al final de esta plática. Oh, qué triste. de decirnos. Y me gustaría despedirme con una frase que el Santo Padre nos dirige a cada uno de los jóvenes, que no sé si lo alcancen a ver, de rojo, no sé si me pueden ayudar a enfocarlo, a ver si se alcanza a ver un poco mejor. Producción. ¿Qué huele, Brenda? Que dice que el joven puede pasar su juventud distraído, adormecido, por tanto, solo se prepara un futuro pobre. En cambio, puede gastar su juventud en cultivar cosas bellas y grandes, preparando un futuro lleno de vida y de riquezas. Pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar. Exacto, realmente aprovechar nuestra juventud para cultivar esas cosas bellas, esas grandes cosas. No sé si tengan algo más que comentar. Pues muchas cosas, A mí pero me- se nos acabó el tiempo. me gustaría solamente recalcar sobre lo que este documento nos habla, sobre los jóvenes, de que no hay que tener miedo. Dense la chance fuera de broma. El libro no está caro. El libro está pequeño. Chavos. 28 pesos con Francisco. A lo mejor hasta en 31.50. a lo mejor hasta en 2 semanas se lo avientan Sí, todo. no. Y la verdad viene todo perfectamente explicado. Y yo también, bueno, me gustaría seguir haciéndoles la invitación a todos los jóvenes, muchos, de que se acerquen a Dios, de que realmente Dios puede cambiar su vida, puede llegar a su corazón. Déjense querer, déjense moldear, que Dios es nuestro alfarero perfecto. Y pues que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Bye. Adiós, hasta pronto. Bendiga.